yo soy María José Cisneros y hoy te traigo el caso de Hugo, un pequeño quien ayudaba a su padre desde muy pequeño en las labores del campo en su natal Bolivia. De pronto recibió una repentina visita de una mujer de apariencia fina y adinerada. Sus visitas fueron muy constantes hasta que ella, de un momento a otro, le confesó que era su madre. El pequeño Hugo era un niño quien vivía junto a su padre, Manuel, en la ciudad llamada El Alto, ubicada en Bolivia. El pequeño desde muy corta edad empezó a ayudar a su padre en las labores del campo, realizando diversas actividades. Él tenía claro que ese era el sustento de su hogar y además de ello disfrutaba pasar tiempo junto a su padre Manuel. Hugo había crecido con la ausencia de su madre. No sabía mucho de ella. Cada vez que le preguntaba a su padre, él le decía que su madre había sufrido un aparatoso accidente, que se había convertido en un ángel que la cuidaba desde el cielo, para que nada malo le fuera a suceder. El pequeño creció de este modo. En diversas ocasiones, Hugo le pidió a su padre que le enseñara algunas fotos de su madre. Para su buena suerte, él contaba con solo una, la cual se la regaló a su hijo por el día de su cumpleaños número 5, y desde aquel entonces Hugo conversaba con esa fotografía, sintiendo que su madre estaba ahí presente, mirándolo y cuidándolo desde el cielo, tal cual le había dicho su padre. Aquella fotografía era su más grande tesoro. Durante todo este tiempo, Manuel nunca pudo rehacer su vida. Siempre se dedicó por completo a trabajar y velar por su hijo. No quería que nada le fuera a faltar al pequeño. Sobre todo quería enseñarle a ganarse la vida honradamente, para que en un futuro, cuando le pudiera faltar él como padre, Hugo supiera cómo salir adelante. El pequeño Hugo empezó a asistir a su escuela durante las mañanas. Él era un niño muy aplicado y después de terminar sus labores estudiantiles, él empezaba a ayudar a su padre a cosechar, aunque esto lo hacía en pequeñas cantidades debido a su tamaño y edad. Para su padre era sumamente valioso el ver a su hijo involucrarse en las labores del campo. La vida del pequeño Hugo no tenía lujos, pero tampoco pasaba precariedad. Tenía todo lo necesario para llevar una vida tranquila y digna. Meses después, de pronto, se apareció en el campo donde él ayudaba a su padre, una mujer, quien por su apariencia mostraba ser alguien muy adinerada y muy fina, con muchos modales. Todo lo opuesto a las personas aledañas de la zona. Esta mujer se acercó hacia el pequeño y le empezó a preguntar cuál era su nombre. El niño, totalmente inocente e indefenso, le respondió que se llamaba Hugo, que tenía 7 años, y ella le preguntó ¿dónde estaba su padre? El pequeño Hugo le respondió que su padre había ido con el camión a llevar la cosecha del día, pero que pronto volvería. Entonces ella le preguntó cómo se llamaba su padre, que se encontraba interesada en comprar toda su cosecha. El niño respondió que su padre se llamaba Manuel y que si lo esperaba unos minutos él volvería y podría hablar con él. La mujer decidió quedarse junto al niño, acompañándolo mientras su padre volvía. Después de 15 minutos, Manuel volvió, vio a la mujer junto a su hijo y le preguntó quién era. Ella respondió que su nombre era Lidia. Manuel quedó mirando a esta mujer detenidamente por varios segundos. Después de ello le pidió que lo acompañara a su auto. La mujer lo siguió. Cuando ya se encontraban solos, Manuel le preguntó que qué hacía junto a su hijo, y Lidia le respondió que se encontraba arrepentida, que lo que quería era recuperar a su hijo, recuperar el tiempo perdido y ganarse su amor. Manuel le preguntó por qué después de 6 años, si durante todo ese tiempo ella nunca quiso a su hijo siquiera, nunca mandó una carta o un intento de acercarse a él. Lidia le respondió que no se atrevía por temor, pero ahora que ya era una mujer distinta, más distinguida, con clase y dinero, estaba segura de que su hijo se sentiría orgulloso
de una mujer como ella. Manuel le respondió que eso no sería posible, pues el pequeño Hugo empezó a preguntar por su madre y él le contó que ella había fallecido en un desafortunado accidente, cuando él apenas era un bebé. Lidia le reclamó a Manuel que por qué le había dicho eso a su hijo si ella se encontraba viva. Manuel le respondió porque ella los abandonó y nunca más volvió, ni siquiera por su propio hijo, y ahora ya era demasiado tarde. Lidia respondió que estaba cansada de vivir en la miseria, que no le importaba lo que le hubiera dicho al pequeño niño. Ella continuaría visitándolo y se ganaría su confianza. Le dijo que él era su hijo y nadie se lo arrebataría. Manuel le respondió que le causaría un gran daño y que lo mejor sería que no volviera a acercársele. Lidia entonces se marchó furiosa. Manuel se acercó a su hijo, quien seguía con su labor de cosecha. De pronto el pequeño le preguntó qué era lo que quería esa señora, y su padre le respondió que ella estaba interesada en comprar la cosecha de papa que tenían, pero al final desistió por el precio. Manuel continuó ayudando a su hijo y ambos continuaron con sus labores. Días después Lidia se volvió a aparecer por el campo. Ella aprovechó que Manuel no se encontraba, empezó a platicar con el pequeño y le preguntó cuál era el hobby que tenía, las cosas que le gustaban, lo que más anhelaba. El pequeño disfrutaba poder conversar con ella. Él nunca tuvo una imagen materna y en ella empezó a ver una gran amiga. Lidia solía calcular muy bien sus tiempos y se marchaba antes de que Manuel pudiera volver. De este modo continuó frecuentándolo durante varias semanas. Durante una visita a ella, le llevó un gran carro a control remoto, y cuando Manuel vio este juguete, le preguntó a su hijo que quién se lo había dado, y el pequeño le respondió a su padre que había sido la señora Lidia, quien muy amablemente se lo dio por su cumpleaños. Manuel le preguntó a su hijo cuándo fue ella a visitarlo. Él le respondió que solía visitarlo con frecuencia cuando él no estaba, y que era una señora muy amable y muy buena con él. Manuel le prohibió a su hijo que conversara con esa señora, y Hugo le preguntó que por qué, si no había hecho nada malo, pero su padre continuó firme con su decisión. En los siguientes días Lidia acudió a visitar a Hugo, pero él cada vez que ella le hablaba no le respondía. Lidia le preguntó cuál era el motivo de su indiferencia. Ella fue tan insistente que Hugo decidió responderle que su padre se lo había prohibido. Él no quería que ella se acercara a él. Lidia le prometió que su padre no se enteraría, que ellos podían seguir conversando, que su compañía le hacía muy bien, y se lo pidió encarecidamente. Hugo no pudo negarse al ver el rostro de esta mujer, y le empezó a enseñar cómo le iba en la escuela. Esto duró poco, pues Lidia debía irse. No quería que Manuel lo sorprendiera, ni fuera a reprender al pequeño. Manuel empezó a notar un comportamiento extraño en el pequeño. Él ya no solía contarle cómo le había ido en el día, hasta que Manuel, en una ocasión, decidió acudir mucho más temprano que de costumbre a sus tierras. De pronto, él se llevó una gran sorpresa. Encontró a Hugo junto a Lidia, y ellos al verlo quedaron muy sorprendidos. No pensaron que él fuera a volver tan pronto. Manuel le dijo a su hijo que qué hacía junto a ella, si se lo había prohibido, y el pequeño se quedó en silencio. Lidia le dijo a Manuel que no reprochara al pequeño, que ella tenía la culpa de todo, y Manuel le prohibió a Lidia una vez más que se acercara a su hijo. Lidia le respondió que no se lo podía prohibir, y de pronto Lidia corrió a abrazar fuertemente al hijo, que era de ambos, y le dijo que ella era su madre, y que lo que más quería desde lo más profundo de su corazón era que él pudiera perdonarla por haberlo abandonado. Manuel le dijo a su hijo que esa mujer estaba loca, y el pequeño Hugo se encontraba demasiado confundido.
Entre lágrimas le pidió a su padre que le dijera la verdad, que él siempre soñó con tener a su madre, y al ver el rostro de su pequeño cubierto en lágrimas, Manuel terminó aceptando lo que le decía Lidia, y le confesó que era cierto, que ella era su madre, que lo perdonara por haberle dicho que su madre había muerto, y le explicó que en realidad él le dijo eso porque ella se marchó de un día para otro y nunca más volvió. Él no supo qué hacer y no quería causarle daño, no quería que sufriera, y pensó que si él creía que su madre se había convertido en un ángel que los protegía, pues entonces se sentiría más aliviado al tener una respuesta. No quería que él viviera con la angustia del día a día por no saber dónde se podría encontrar su madre, tal como él vivió durante todos estos años. Lidia le pidió perdón a Manuel y a Hugo por haberles causado tanto daño. Ella siempre quiso tener una mejor vida y por eso fue que ella los abandonó, pero ahora que ya la tenía, quería compartirla con su hijo. Ella era consciente que lo que hizo no estuvo nada bien y se encontraba muy arrepentida. Le pidió a Hugo que le diera la oportunidad de poder volver a acercarse a él, que se pudieran conocer más y que así pudiera descubrir todo el amor que ella sentía hacia él. Hugo quedó mirando a su padre, Manuel, y le respondió que él podía tomar su propia decisión, que Manuel como padre no debía interferir. Hugo abrazó fuertemente a su padre y le respondió a Lidia, su madre, que aceptaba, que nada le emocionaba más que saber que su madre estaba viva. Hugo junto a Lidia empezaron a volver a construir ese lazo de madre e hijo, y Manuel supo entenderlo y no se opuso. Él se sentía muy feliz al final de ver a su hijo tan contento y completo, de ver que poco a poco el resentimiento que él sentía hacia Lidia iba desapareciendo y la relación de Lidia y Manuel fue mejorando. Todo por el bienestar de su pequeño Hugo, quien fue el resultado ganado en este idilio. Esperamos que esta historia te haya gustado. Déjanos un me gusta en este video si fue así y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares para que llegue esta hermosa historia a los oídos y corazones de más personas.